voy a pedir que me acompañen al libro sagrado, al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 desde el versículo 35 en adelante. Hebreos capítulo 10 versos desde el 35 en adelante. Cuando lees este texto, toma en cuenta que hay una controversia en cuanto a quién escribió el libro de Hebreos, pero la mayoría de los teólogos coinciden en que esta carta fue escrita por Pablo, no porque necesariamente comienza o termina como las epístolas, sino por el contenido teológico que tiene. Al final de cuentas, a mí no me preocupa tanto si fue Pablo, fue Pedro, fue Juan, fue Jacobo. Lo que me importa es que es inspirado por Dios y es palabra de Dios. Hebreos 10, 35 en adelante, dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El título de esta serie: a Dios siempre lo mejor. Padre, gracias por darnos esta bendición de poder estudiar tu palabra con libertad. Quiero pedir que quites toda influencia humana o espiritual que no venga de ti, para que podamos nosotros comprender cuál es el mensaje que tienes para nosotros, para nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Yo me imagino que si usted vive en el planeta Tierra, en algún momento en los días pasados usted escuchó hablar de la Tercera Guerra Mundial. Escuchó hablar del conflicto entre Estados Unidos, Irán, y cómo esto podría convertirse en una situación que golpee no solamente a ambas naciones, sino al planeta completo. Los que hemos estado pendientes también hemos visto cómo la situación en Puerto Rico no ha sido la más fácil de lidiar. Terremotos constantes. Esta mañana hubo otro temblor de 6.0, si no me equivoco, en la escala de Richter. Todo eso pone un pánico horrible en el corazón de los seres humanos. Lo que nunca había sucedido, sucedió en México esta semana. Y digo nunca porque nunca había leído una noticia en México donde un niño de 11 años vaya a la escuela a matar a sus compañeros. Lo había visto en otros lugares, pero no lo había visto suceder en México. Un niño de 11 años llega influenciado, según algunos creen, por una serie de videojuegos que constantemente el niño estaba jugando. Parte de la evidencia, la t-shirt, la playera, la camiseta que traía era en referencia a ese mismo videojuego donde se mata de manera selectiva. Y él mató a su maestra, hirió a varios de sus compañeros y finalmente se quitó la vida. Un niño de 11 años. Cuando tú miras cosas así, ¿cómo no preguntarte si el mundo se está acabando o no se está acabando? Cuando miras esa situación, ¿cómo no hacer por lo menos una pregunta válida? ¿Qué está pasando con el mundo en el que yo vivo hoy día? La generación en la que nosotros vivimos hoy. Y lo más doloroso de todo esto es que todo aquel que es sensacionalista tomará esta información para crear pánico en el corazón de la gente. Y la gente de repente comienza a hablar de Dios porque definitivamente el mundo se está acabando. Tenemos que buscar a Dios. El mundo se está acabando. Hay que arrepentirse. El mundo se está acabando. Por favor, ¿quién dijo que hay que buscar a Dios porque el mundo se está acabando? ¿Quién dijo que hay que buscar a Dios porque las cosas están yendo de mal en peor? ¿Quién dijo que esa es la razón? Esa nunca fue la razón y nunca debería ser la razón. Cuando nosotros, los que tenemos la responsabilidad de llevar buenas noticias, tomamos esas noticias para implantar una semilla de miedo en el corazón, no le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando nosotros pensamos que a raíz de lo que está pasando es que tenemos que buscar a Dios más que antes, es evidente que no hemos conocido el corazón de Dios. Porque si esa es la razón, cuando esas cosas dejen de pasar, dejarás de buscar a Dios sinceramente. Si buscas a Dios porque hay rumores de una tercera guerra mundial, cuando se vayan los rumores, entonces ya no lo buscarás.
Si buscas a Dios porque hay terremotos en diferentes lugares del planeta, cuando hagan una pausa los terremotos, entonces ya no buscarás a Dios. Si lo buscas porque el mundo está yendo de mal en peor, lo estás buscando por la razón equivocada. Cuando nosotros tratamos de entender el pasaje, lo que la palabra de Dios está tratando de decirnos acá, encontramos que hay un elemento aparentemente de confusión para algunas personas, porque cuando Pablo, que es quien yo creo que escribe, dice: el que ha de venir vendrá un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces te vas al libro de Primera Tesalonicenses 4, el verso 17, y Pablo mismo está diciendo allá, quiero que me sigan la idea: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo creía que el fin del mundo era en sus días. Pablo creía que el mundo se iba a acabar en sus días. Pablo creía que Jesús iba a venir en sus días y todo lo que él conocía iba a terminar y el reino de Dios se iba a establecer. Pablo lo creyó. Cuando él predicó y cuando presentó la carta, decía: cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel, con aclamación, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y él no cambia de parecer, porque en Hebreos entonces él dice: mi gente, presten atención a todo esto, pero que les quede clara una cosa: el que ha de venir vendrá y no tardará. Él estaba esperanzado en que Jesús iba a venir en sus días. Ahora, no solamente fue el apóstol Pablo, los demás discípulos también lo creyeron. Juan fue a la isla de Patmos chasqueado, porque él sabía que se iba a morir y se le había prometido, según los discípulos le dijeron, que él no moriría sin ver al Señor viniendo. Cuando lees la historia en San Juan capítulo 21, es el mensaje que constantemente se pasó de generación en generación. Los siervos de Dios, hombres y mujeres que fueron quemados en la hoguera, mientras estaban en el fuego, ellos estaban esperando que el cielo se abriera y el Señor descendiera y los librara de la muerte, pero no pasó. Los que fueron perseguidos durante generaciones, siglos de persecución, esperando que el Señor viniera y pusiera un paro, y no pasó. Muchos de los que estamos aquí, cuando recibimos el mensaje, nos dijeron que Cristo venía pronto. Y el pronto se interpreta en el contexto de los seres humanos. Jesús viene pronto. ¿Cuándo es pronto? Bueno, puede ser la semana que viene, puede ser en 2 meses, puede ser en 1 año y medio.